Cuando nosotros hablamos de semejanza, tenemos que entender que la semejanza es lo espiritual de Dios, es el poder de Dios, es lo magnífico de Dios, es el poderío y la gran gloria de Dios. Y dice la palabra que Dios nos hizo conforme a su semejanza, dando a entender que nosotros también somos portadores de la gloria de Dios, dando a entender que nosotros también somos portadores del poder de Dios, dando a entender que nosotros somos portadores de la sabiduría de Dios. Aleluya, bienvenidos al podcast Verdad que sí, donde lo positivo de Dios se hace verdaderamente real en tu vida. Y es que en este podcast vamos a estar hablando un tema muy importante que será de mucho beneficio para tu vida espiritual. Y el tema que te voy a estar compartiendo en los próximos minutos se llama la plenitud de Dios en mí. ¿Por qué vamos a estar hablando sobre este tema? Porque la generación de hoy en día necesita entender que para ellos poder ser efectivos espiritualmente y físicamente, primero tienen que tener una comunión con Dios. La generación de hoy en día necesita entender que para ellos tener crecimiento espiritual y físicamente, primero tienen que tener encuentros con Dios que te habiliten la sabiduría de tu poder emprender todo lo que tú te propongas. Así que si tú todavía no te has suscrito a este canal, yo te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Nosotros vamos a comenzar con un tema muy interesante y yo te pido que prestes mucha atención a lo que se va a estar compartiendo en los próximos minutos. Vamos a estar hablando sobre el diseño que Dios ha puesto en mí. Ese es el primer punto que vamos a estar hablando para que nosotros podamos entender por qué Dios a nosotros nos diseñó. Y para nosotros poder tener fundamento en lo que vamos a estar compartiendo, vamos a leer un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Efesios, su capítulo 5, versículo 16. La palabra de Dios dice así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. La palabra de Dios nos dan a entender que nosotros tenemos un ser espiritual instalado por Dios dentro de nuestro cuerpo. La generación de hoy en día está tan acostumbrada a vivir en el sistema que ha olvidado su ser espiritual. ¿Cómo así que quizá ha olvidado su ser espiritual? La generación de hoy en día se ha acostumbrado a alimentar más lo de afuera que alimentar más lo de adentro. Por la cual nosotros tenemos que entender que nosotros somos un ser espiritual. Y ese ser espiritual tiene que tener una comunión con Dios todos los días para que pueda tener crecimiento espiritualmente y físicamente. Nosotros observamos que Dios a nosotros nos dio un diseño original. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a descubrir el diseño que Dios a nosotros nos ha instalado. Por la cual, aquí nosotros podemos ver algo muy interesante en el versículo que nosotros acabamos de leer. Y es que por la palabra de Dios, nosotros podemos entender que nuestro ser espiritual está diseñado. Escucha esto. Nuestro ser espiritual está diseñado para ser portador de la plenitud de Dios. Yo quiero que tú te comiences a grabar esto y tú comiences a analizar esto. Tu ser espiritual, tu alma, está diseñada por Dios para que tú seas portador de la plenitud de Dios. Y quizá usted se está preguntando, ¿pero qué es la plenitud de Dios? La plenitud de Dios consiste en varios factores. La plenitud de Dios consiste en su amor, en su gloria y en su poder. Pero ¿qué pasa? Dios a nosotros nos ha creado para que nosotros podamos portar su poder,
su gloria y su amor. Por la cual, cuando nosotros comenzamos a entender y a analizar y a meditar que nuestro diseño consiste en portar el amor de Jesús a esta generación de hoy en día, nosotros vamos a ser más efectivos en lo que nosotros desarrollemos. Podemos observar que hay un gran número de personas que no saben para qué fueron llamados en Dios. Tenemos un gran número de personas que necesitan saber para qué fueron diseñados en esta vida. Por eso hay que personas que andan vulnerables, otros andan sin sentido común, porque se encuentran que no tienen sentido. Pero la palabra de Dios nos manda que si tú no sabes cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, cuál es tu asignación, la palabra de Dios te manda a que tengas una comunión con Dios, porque en la comunión con Dios tú vas a descubrir para qué tú fuiste llamado a esta tierra. Cuando tú le des entrada a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a germinar en ti y te va a llevar a cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado. Mi pregunta es la siguiente: ¿para qué tú fuiste creado? ¿Tú quieres saber para qué tú fuiste creado? Comienza a buscar a Dios. Y yo he estado analizando y Dios me entregó este tema para compartirlo con la generación de hoy en día. Porque Dios quiere que nosotros seamos efectivos en todo lo que hagamos. Cuando nosotros observamos esas hermosas escrituras, nosotros vemos que hay un punto muy interesante. ¿Y cuál es el punto muy interesante? Nosotros observamos que el apóstol Pablo comienza diciendo: las riquezas de la gloria de Dios. Vamos a leer, a retocar ese primer punto que el apóstol Pablo hace mención. El apóstol Pablo hace mención en algo muy importante que dice, observa la pantalla, dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Nuestro ser espiritual, nuestra alma fue diseñada para adquirir riqueza de la gloria de Dios. Oh my God. Tú tienes que atrapar esta palabra de parte de Dios. Tu alma fue diseñada por Dios para que disfrute de las riquezas de la gloria de Dios. Cuando nosotros analizamos ese contexto, nosotros vamos a llegar a un pensamiento que nuestra alma fue diseñada para habitar completamente en la gloria de Dios. Nosotros podemos ver la historia bíblica. Adán vivía completamente en la gloria de Dios. La gloria de Dios fue diseñada para que Adán la disfrute. La gloria de Dios fue diseñada para que Adán se sienta cómodo en la gloria. Oh my God. La gloria de Dios fue diseñada para que Adán andara como Dios quería que Adán caminase en la tierra. ¿Y cómo era que Dios quería que Adán caminara en la tierra? Oh, Dios quería que Adán caminara en la tierra siempre correctamente. Cuando tú estás dentro de la gloria de Dios, tú vas a comenzar a ver cosas que otra persona no ven. Cuando tú estás en la gloria de Dios, tú vas a comenzar a experimentar cosas que otra persona no han experimentado. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado conforme a su gloria. ¿Qué Dios nos ha dado? Riquezas. Y esto me lleva a pensar de que si nosotros pasamos más tiempo con Dios, buscando a Dios, escudriñando su palabra, enfocándonos en lo que Dios dice que nosotros debemos de enfocarnos, nosotros no vamos a ser igual a los demás. Yo sé que tú no quieres ser igual a los demás. Yo sé que en tus planes está ser diferente a la comunidad.
Yo sé que tú como persona quieres manifestar lo sobrenatural de Dios en tu vida. Y para eso Dios nos ha dado riqueza según conforme a su gloria. Si usted se pone a meditar en la grandeza de la gloria, usted no va a tener fecha de limitación. Porque la gloria de Dios es demasiado amplia. Y hay una palabra que el apóstol Pablo utiliza, que fue la palabra que utilizó Dios cuando Dios estaba creando la tierra. Y cuando Dios estaba creando la tierra, dice la palabra que Dios también creó al hombre dentro del plan de los 7 días. Y dice la palabra que Dios utilizó una frase y Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando nosotros hablamos de semejanza, tenemos que entender que la semejanza es lo espiritual de Dios, es el poder de Dios, es lo magnífico de Dios, es el poderío y la gran gloria de Dios. Y dice la palabra que Dios nos hizo conforme a su semejanza, dando a entender que nosotros también somos portadores de la gloria de Dios, dando a entender que nosotros también somos portadores del poder de Dios, dando a entender que nosotros somos portadores de la sabiduría de Dios. Tú fuiste diseñado por Dios para tú habitar en lo sobrenatural. Hoy en día hay muchas personas que te van a querer limitar, porque la gente no le gusta ver tu crecimiento. Pero Dios quiere ver tu crecimiento tanto que dice la palabra que Dios todos los días, observa cómo que dice la palabra. La palabra dice que Dios todos los días está atento a las obras de nosotros. Me pregunto, ¿por qué Dios está atento a las obras de nosotros? ¿Sabes por qué Dios está atento a las obras de nosotros? Porque Dios ha depositado en tu diseño riquezas. Y la palabra que Dios utilizó en el principio también la utiliza el apóstol Pablo para decir conforme. Es decir, que nosotros estamos rodeados de riquezas. Y nosotros vamos a comenzar a descubrir nuestro diseño cuando nosotros tengamos mentalidad de comunión continua todos los días delante de Dios. El apóstol Pablo utiliza una frase muy interesante. El apóstol Pablo se refiere de que las riquezas a la cual la palabra de Dios se refiere es tan grande, es tan amplia, es tan misteriosa que no hay manera de explicarla, no hay manera de descifrarla. Ahora, tú sabes cómo tú vas a descubrir las riquezas de Dios en ti cuando tú comiences a buscar a Dios. En la búsqueda con Dios se va a revelar para qué tú fuiste diseñado. Si tú te sientes vulnerable, si tú te sientes que no tiene sentido, que tú no le encuentras sentido a la vida, Dios dice a través de su palabra: búscale todos los días y verá su gloria. Nosotros fuimos diseñados para caminar con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros observamos las historias y los acontecimientos, nosotros observamos que esos hombres de Dios, como Charles Spurgeon, fueron hombres de Dios que vieron la gloria de Dios tangiblemente. Kathryn Kuhlman. ¿Por qué fueron hombres de Dios que sobresalieron en la historia? Porque fueron hombres que dijeron: aunque yo me encuentro en un sistema que me quiere maldecir, la palabra de Dios me dice que ya yo estoy bendecido antes de yo venir a la tierra. Fueron personas que dijeron: si yo quiero habitar en lo sobrenatural, yo tengo que ser diferente. Fueron personas que se propusieron a descubrirse y a enfocarse más en su diseño que en la gente. Nosotros observamos la vida de Jesús. Dice la palabra que Jesús estaba lleno de sabiduría, lleno de inteligencia. ¿Qué te quiero decir con eso? Jesús dijo que cosas mayores nosotros vamos a hacer. Lo que Jesús portaba también lo portamos nosotros. Jesús portaba sabiduría. Y hay una palabra que el apóstol Pablo utiliza
Y es que el apóstol Pablo dice una frase muy interesante que te la quiero compartir, que es la frase de la multisabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se te va a revelar, pero ¿sabe dónde se te va a revelar la sabiduría de Dios? En el secreto. Cuando tú eres una persona que eres diferente a la sociedad, cuando tú eres una persona que te enfoca más en descubrir tu llamado y tu propósito, la sabiduría de Dios te va a habilitar las riquezas, las puertas, lo que tú necesitas, los recursos. Hay algo que me llama la atención de la palabra. Salomón descubrió su propósito y descubrió su diseño. En la antigüedad, escucha esto que es muy poderoso. En la antigüedad, obviamente se sabía quién iba a ser el rey, porque el reinado trascendía de generación en generación. Pero cuando Salomón dijo, subiré a la montaña, ay, eso marcó un antes y un después en la vida de Salomón. Porque quizás Salomón dijo, bueno, quizás yo voy a ser rey porque mi padre es rey y quizás eso me va a tocar a mí. Pero cuando Salomón dijo, yo voy a subir al monte, y en el monte yo voy a buscar a Dios, dice la palabra que Dios se les reveló. Y cuando Dios se le reveló a Salomón, ¿tú sabes cuál fue la pregunta que Jehová le hizo a Salomón? Salomón, ¿qué quieres? Dice la palabra que Salomón pidió sabiduría. Y la sabiduría que Salomón pidió le habilitó el reino, le habilitó riqueza, le habilitó recursos, le habilitó fama, le habilitó todo lo que él necesitaba. Porque la sabiduría que Dios da te habilita lo que otro no tiene habilitado. Te quiero dar algo muy poderoso. Hay muchas personas que están pidiendo una empresa a Dios y síguelo haciendo. Hay muchas personas que quizá le está pidiendo a Dios que lo ayude a crecer financieramente. Pero yo te voy a aconsejar, dile a Dios, Dios, dame sabiduría de mi empresa. Dame sabiduría. Dios no se te va a aparecer como que te va a dar dinero. Dios se te va a aparecer a darte una palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría es que va a traer los recursos. ¿Qué te quiero decir con esto? Hablar de riqueza no es hablar solamente de dinero. Cuando la palabra de Dios habla de riqueza, se está refiriendo a la abundancia en todos los sentidos generales que Dios a nosotros nos brinda. Así que yo te invito en este podcast que si tú eres una persona que todavía no sabe para qué fuiste llamado, entre en una comunión profunda con Dios. Si tú eres una persona que necesita tener encuentro con Dios, experiencia, ver visiones, ver más allá de lo natural, comienza a buscar a Dios. Nosotros fuimos diseñados para ser portadores de la plenitud de Dios. Hay algo muy interesante que también menciona la palabra, y es que la palabra de Dios nos manda a arraigarnos y a fundamentarnos en el amor de Dios. Dios a ti te ha llamado, te ha diseñado para brindar el amor de Dios. Hay muchas personas que están sin amor. Hay muchas personas que necesitan un abrazo. Hay muchas personas que necesitan una palabra que le levante su ánimo. Y tú eres la persona que Dios ha escogido para Dios llevar el amor de Él hacia esa persona. Porque recuérdate que tú fuiste diseñado para aportar la plenitud de Dios. Y hay algo que me encanta de este, y es que el apóstol Pablo dice arraigado. ¿Tú sabes lo que significa la palabra arraigado? ¿Tú sabes lo que significa la palabra cimentado? Wow. Lo que la palabra está diciendo, que tú tienes que tener fundamento, tú tienes que cimentarte en el amor de Dios, porque el amor de Dios lo sostiene todo. Fíjate en esto. Nosotros que somos la generación del presente, podemos ver la gloria de Dios porque hubo uno en el pasado que fundamentó, en otras palabras, que cimentó su amor en Dios.
Escucha esto. Dice la palabra un hombre llamado Noé, una historia muy interesante. Dice la palabra que Dios decidió destruir a toda raza humana. Pero dice, y Dios vio a un hombre justo y perfecto en su generación. ¿Por qué Noé era perfecto en su generación? Porque Noé era un hombre diferente a su generación. Era un hombre que estaba más concentrado en saber para qué él fue llamado y diseñado, que andar en la costumbre y en los desenfrenos de la sociedad de ese tiempo, la cual Noé estaba cimentado en el amor de Dios. Y observen algo. Dice la palabra que Noé duró muchísimos años predicando sobre que venía un diluvio. Tú sabes, solamente una persona que su amor, que su espíritu, que su alma está cimentado en Dios, solamente una persona que está cimentada en Dios puede durar muchos años predicando una palabra que se le reveló en el secreto. Las palabras que se te revelan en el secreto son para personas que tienen mentalidad de comunión con Dios. Cuando nosotros observamos la Biblia, podemos observar a un José que, aunque no entendía quizá para qué fue llamado, en una ocasión buscó a Dios y Dios se le reveló para qué él fue llamado. Nosotros observamos a José. José fue un muchacho que fue creciendo, un proceso demasiado fuerte. José pasó de proceso en proceso. Se lo venden a los ismaelitas. Después que lo venden, lo llevan a la cárcel. Después que está en la cárcel, pasa un proceso. Y el hombre fue de proceso en proceso. Y quizás, meditando un poco, quizás José dijo, bueno, quizás yo estoy en la cárcel, pero yo sé que Dios tiene una palabra. Quizás yo estoy pasando por esta situación, pero Dios me está haciendo entender que mi proceso es para yo desempeñar para que yo fui llamado. Hay procesos donde Dios te va a hacer pasar simplemente para que tú descubras para qué tú fuiste llamado. Hay procesos que Dios te va a permitir pasar para lo que está en ti se comience a manifestar. Es por eso que cuando tú eres una persona de comunión, cuando tú eres una persona que tiene mentalidad como la tenía el salmista David, aunque estoy rodeado de una generación que lo que quiere ver mi caída, yo sé que el Dios Todopoderoso no me dejará caer y que para lo que yo fui diseñado se va a cumplir. Porque David entendía que él fue diseñado para ser un portador de la plenitud de Dios. Aunque mis enemigos andan para matarme, pero el amor de Dios está en mí para yo brindar a quienes lo necesitan. Aunque hacen plan para mi destrucción, David dijo, oh Señor, oh Padre amado, mira lo que buscan mi caída, mira lo que buscan mi derrota. David llevaba a sus enemigos a oración. Solamente aquellas personas que su espíritu, su alma está cimentado en el amor de Dios, son los que pueden llevar sus enemigos a la oración, a la comunión con Dios. Y esto es bíblico. Y es un plan divino de Dios, porque dice la palabra que Jesús mismo también dijo, oren por sus enemigos, preséntenlo delante de Dios. Te voy a dar algo muy fuerte que Dios me acaba de ministrar. Tú vas a poder vencer a tus enemigos no hablándole mal, no haciéndole la maldad. Tú vas a poder vencer tus enemigos tú llevándolo en oración. Tú llevándolo en oración continuamente para que sea Dios peleando por ti, para que sea Dios ayudándote a resolver tales cosas. Tú fuiste diseñado para que el poder de Dios germine en ti y a través de ese poder enfermos puedan ser sanos.
milagros pueden acontecer, señales pueden acontecer, prodigios pueden acontecer. Dios quiere, desea que tú lo busques a tanta profundidad para Él revelarte sus misterios. Hay una palabra ahí mismo en el libro de Efesios donde el apóstol Pablo habló. Y es que el apóstol Pablo dice y habla acerca del misterio de Dios que estaba escondido desde hace mucho tiempo. ¿Tú sabes cuál es lo maravilloso de esta palabra? Que el apóstol Pablo dice que el misterio que estaba escondido desde los siglos pasados, los ángeles no sabían cuál era el misterio. Y ahí es donde entra las escrituras y dice, pero Dios nos la dio a revelar a nosotros, a la iglesia. Y a través de la revelación del misterio que Dios tenía, escucha esto, del misterio que Dios tenía reservado desde el siglo pasado, Dios a nosotros nos la dio a revelar, aún los ángeles no sabiendo. Y ahí es donde entra esta parte favorita mía, donde el apóstol Pablo, porque Dios se la entregó a la iglesia, para que toda potestad celeste sepa de ese misterio. En otras palabras, cuando tú sabes para qué fuiste llamado, se te va a revelar todo. Cuando tú sabes para qué fuiste escogido, se te va a revelar tu asignación, se te va a revelar la palabra, se te va a revelar el reino, se te va a revelar el reino a tal manera para que tú lo puedas transmitir a aquellos que no lo tienen. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado para que tú puedas disfrutar de la gloria de Dios. Ahora, hay un punto muy importante en este podcast que quiero compartirte. Cuando tú eres aquella persona que descubriste para qué fuiste llamado en la comunión con Dios. Cuando tú eres aquella persona que sabe que tú vas a desarrollar porque tú mantienes una comunión con Dios. ¿Sabe qué? Hay algo que me encantaba de Jesús. Nosotros podemos ver, observar los milagros que Jesús hacía, los prodigios y las señales y todo lo que Jesús hacía. Pero la Biblia registra que antes de Jesús hacer milagros, Jesús pasaba horas de madrugada orando y comunicándose con Dios. Aquellas personas que descubrieron para qué fueron llamados, fueron personas que pasaron horas comunicándose con el cielo para que se les revelase. Cuando tú eres una persona que ya tiene comunión efectiva con el reino, el enemigo va a querer desalinearte de esa comunión. Y es ahí donde te quiero compartir este secreto. No permitas que el enemigo afecte tu comunión con Dios. Recuerda que tú eres un portador de la plenitud de Dios. Cuando tú comienzas a aportar misterios que otras personas no tienen, tú vas a comenzar a bombardear el mundo a través de lo que el reino de Dios te está transmitiendo. Ay, Dios mío, tú tienes que escribir esto. Aquella persona que mantiene comunión con Dios tienen cosas, revelaciones profundas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que cuando tú la oigas y la transmitas al mundo, tú vas a comenzar a golpear el reino de la tiniebla. Y es por eso que tú como persona tienes que comenzarte a cuidar para que tu alma no sufra bloqueos espirituales. Dios quiere que si tú te encuentres en una posición donde tu comunión se está viendo afectada, tú comienzas a reconocer lo que dice en el libro de Filipenses: y el Dios de paz os santifique nuestro alma, cuerpo y espíritu. El enemigo va a tratar de contaminar tu espíritu con odio, falta de perdón, con amargura, con tristeza, con culpabilidad. ¿Sabes qué?
Cuando tú eres una persona que tiene mentalidad de abundancia y de crecimiento, el enemigo se va a querer interponer para que tú no cumplas tu llamado. Y es por eso que tú tienes que comenzar a utilizar la palabra que el apóstol Pablo habló y dijo: examinaos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, o la palabra de Dios, nos está mandando que todos los días nosotros tenemos que examinar nuestro corazón para ver si hay una contaminación. Y si hay una contaminación, buscar a Dios para que Dios santifique nuestra alma. No permita que el odio te domine. No permita que la amargura, las enfermedades y los bloqueos del alma quieran dominarte, sino que sea tú agarrando todo lo que afecta a tu comunión con Dios y llevándolo a la cruz. Matando aquellas cosas, quitando aquellas cosas que afectan tu comunión con Dios. Recuerda que tú eres un portador de la plenitud de Dios. Que yo sé que muchas personas van a comenzar a meditar en esta palabra, y de hoy en adelante tu vida no va a ser igual, sino que si tú comienzas a poner esta palabra en práctica, la palabra de Dios te va a llevar hacia donde tú quieres llegar.